Amén. Quisiera que me acompañaran a Filipenses capítulo 2, verso 5. Leíamos hace unos domingos este pasaje y queremos leerlo una vez más. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Espíritu Santo, a través de Pablo, es muy claro diciéndonos: haya pues que tengamos como cristianos, como hijos de Dios, en nosotros el sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació, decíamos, y asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, dice que tiene que haber ese sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios se despojó, se vació de lo que Él era, haciéndose hombre, y estando en condición de hombre se humilló hasta la muerte de la cruz. Ahora, la palabra, decíamos, se despojó, tiene que ver con se vació. Al hacerse siervo, dejó de ser el amo, de ser el dueño. Él era Dios mismo, pero se hizo siervo. Dejó de ser el amo y se vino a servir. Por otro lado, una cosa es dar lo que tenemos y otra cosa es darse a sí mismo. Son dos cosas diferentes. Uno puede dar lo que tiene y no darse a sí mismo, pero la clave es darse. Es como lo que decía el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios capítulo 13, donde dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no me doy, vengo a ser como metal que resuena. Verso 3: si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Una cosa es dar y otra es cosa de despojarnos. De tal manera nos amó que dio a su Hijo. Eso es amor, una entrega, un despojarse. El Padre se despojó de su Hijo y su Hijo se despojó de ser igual a Dios y se hizo un siervo. Sin embargo, el Señor no solo se vació a sí mismo, sino que se vació de todo cuanto tenía. Segunda Corintios capítulo 8, verso 9 nos dice, segunda epístola a los Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El Señor no solo se despojó, sino que se dio. Él dio cuanto tenía. Se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos en Él.
Jesús se vació de tal manera que fue llevado a la muerte. En la cruz Él se hizo pecado. Y ese pecado, el viejo hombre, fue crucificado en la cruz. Así que aquí encontramos los dos caminos. Por un lado, el hombre de pecado está vacío. Cuando nacemos, no de nuevo, sino cuando nacemos según la carne, venimos vacíos, sin nada de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecado. Pero a la medida que crecemos y vamos llenándonos o recibimos al Señor, ese vacío es lleno por el Espíritu de Dios. Pero si no tenemos un encuentro personal, nacemos vacío, crecemos vacío y morimos vacío. Pero tenemos esta vida para poder rendirnos al Señor y poder llenar ese vacío con la presencia de Dios, con su mera vida. Pero por otro lado, Cristo Jesús, siendo Dios, se vació para llegar a la condición de pecador. Imagínense, Cristo se vació de ser como Dios y llegó a tal grado su humillación, de tal grado se vació que llegó a tomar la posición de pecador. ¿Para qué? Para que ahora el pecador que nace vacío pueda ser lleno de la gloria de Dios. Él hizo un cambio, pero qué bendición. Él se vació y hoy los vacíos tenemos la oportunidad de llenarnos de la presencia de Dios. Amén. Filipenses capítulo 3. Perdón. Dice Filipenses capítulo 3, verso 4. Dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero todo su trasfondo, tanto natural como eclesiástico, religioso, él dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice: yo tengo muchas cosas de que gloriarme, religiosamente y secular, pero todo esto lo tengo por basura. Estoy dispuesto a vaciarme de lo que soy en lo natural y aún de lo religioso, de ser de hebreo de hebreos. Él estaba dispuesto a vaciarse porque se daba cuenta que todo lo que él tenía no saciaba el vacío de su corazón. Él seguía siendo vacío. Pero dice:
todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque no me llena. Y lo que hago es seguir adelante con tal de alcanzar o de ganar a Cristo. ¡Qué bendición! Pablo dice que todo aquello de naturaleza religiosa que él tenía, lo dejó a un lado. Se vació de todo eso para alcanzar a Cristo. Y cuando venimos al Señor, hermanos, traemos un arrastre religioso, cultural, social, pero todo eso no llena el vacío del corazón. Y Pablo dice que debemos despojarnos, hacerlo a un lado, si queremos alcanzar lo mejor de Dios. Y ahí está la clave. ¿Qué queremos de nuestras vidas? Ojalá sea alcanzar lo mejor de Dios. Pero para eso debemos hacer a un lado todos los arrastres seculares y religiosos que traemos. Cuando vine al Señor, yo tuve que despojarme del hombre viejo, de todo aquello que para mí era de gran estima, como las amistades, mi trasfondo religioso, mis planes, etcétera, etcétera. Y tener una sola meta en mi mente, buscar al Señor. Él era el centro de mi vida y es el centro de mi vida. Segunda Corintios capítulo 4, verso 7. Dice el apóstol Pablo, hablando de la vida de Cristo en nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, en estas vasijas, en nuestro cuerpo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, los que tenemos la vida de Dios, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. En otras palabras, Pablo dice, luego de recibir la vida de Dios, debemos como Jesús vaciarnos, darnos a nosotros mismos como Cristo se vació, haciéndose siervo, para que la vida sea de provecho para los hermanos. Sí, a la medida que caminamos en Él, su vida nos llena. Pero esa vida no es para retenerla en esa vasija, sino para darla, para impartirla, para repartirla. Y a la medida que la damos, en esa medida el Señor más nos llena. Jesús dijo en Mateo 20, verso 25. Si me acompañan, Mateo 20, verso 25. Perdónense que les estoy produciendo sed, pero tengo la garganta muy seca. Bueno, en Mateo 20, verso 25 dice, entonces Jesús llamándolo dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, debemos despojarnos o vaciarnos de entregar nuestra vida a los demás como siervos. El servicio, hermanos, es el camino para vaciarnos o despojarnos de ser como Dios. Dios se despojó y debemos seguir su ejemplo. Debemos despojarnos para bendecir a otros. Ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. Por un lado debemos vaciarnos de lo que somos, de nuestro trasfondo, pero por otro debemos ser llenos de Él, y al ser llenos debemos vaciarnos también para ser de bendición para otros y servirles. Por ejemplo, muchos se aferran a la posición que tenemos en Dios y dicen: somos y debemos vivir como hijos de un rey. Es cierto, somos hijos de un rey. Es más, Él está formando reyes y sacerdotes. Pero a pesar de que somos hijos de rey, debemos despojarnos. Y de ahí viene la doctrina o el mensaje de paz, poder y prosperidad. Amén. Y parte de esta doctrina era la que tenían los amigos de Job. Ellos le decían: tú estás mal porque eres rebelde, tu pecado te delata, si fueras justos no te pasaría nada. ¿Por qué? Porque somos hijos de un rey. Él nos protege, Él nos da paz, poder y sobre todo prosperidad. La cruz fue la culminación del despojo de Cristo Jesús a través del servicio que había dado en sus años de vida. El servicio llevó a Jesús a la cruz, y el servicio va a llevarnos a nosotros también a la cruz. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintios, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versos 15. Segunda Corintios 12, 15. Dice Pablo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo no solo se despojó de él, sino también de lo que tenía, por causa del reino y por causa de los hermanos. Y ese es el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Segunda Corintios, capítulo 8. Verso 3. El apóstol Pablo daba testimonio de otros hermanos que habían abrazado el sentir de Cristo Jesús, de vaciarse, de despojarse. Él dice: pues doy testimonio de que con gran agrado han dado o se han despojado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ellos estaban recogiendo una ofrenda para la iglesia en Jerusalén, pero la iglesia de Macedonia era una iglesia pobre. Pero ellos
estaban ofrendando para los hermanos en Jerusalén, dando conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, las ofrendas para hermanos, para situaciones especiales, para los necesitados, son ofrendas que el Señor las toma como servicio. Dice que ellos le rogaban para poder participar de este servicio a los santos. Y dice algo en el verso 5, y no esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es necesario que nos despojemos o nos vaciemos de nuestra vida y de lo que hemos recibido de Dios para bendecir a otros, pero primero es delante de Dios. Si alguien no ha tenido un encuentro en esta área con Dios, de darse a Dios, es imposible que pueda darse por los demás, como la iglesia de Macedonia. Y lo hicieron porque se dieron primero al Señor. Ellos tenían una relación cercana con Él. Si no diezmamos y ofrendamos, será imposible que también ofrendamos para otros, porque no tendremos la gracia para hacerlo. Él es muy claro, primero se dieron al Señor y luego a los hermanos. Esa es la vida del cristiano. En ese contexto es que Pablo dice, y lo que leíamos anteriormente en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Versículo 13 de 2 Corintios 8, ahí mismo. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez. La idea es que nadie se quede pobre cuando ofrenda, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Esto es lo que ha llevado a la iglesia tradicional a hacer votos de pobreza. Pero eso no es lo que Pablo o el Espíritu Santo están diciendo. Pablo desea evitar cualquier malentendido con respecto a la ofrenda. Los corintios no deben ser cargados para que otros vivan. No es bueno delante del Señor presionar para que los hermanos ofrenden. Tranquilamente, los corintios no deben ser cargados para que otros vivan tranquilamente a expensas de ellos. La relativa buena posición económica de los corintios en este momento debería proveer para las necesidades de los creyentes judíos pobres en Jerusalén. Y si en algún momento en el futuro se revirtiera la situación, entonces la abundancia de los judíos en Jerusalén debería suplir a los hermanos de Corintio. Pablo introduce una ilustración de lo que vivieron en el Éxodo, cuando Dios proveía maná del cielo. Al que recogió mucho no le sobró,
y al que recogió poco no le faltó. Las necesidades de todos fueron satisfechas. Nadie sufrió falta de provisión y nadie tuvo demasiada provisión. Dios es el que hace el milagro y Él produce el equilibrio en las ofrendas. El Señor dijo en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Estamos tan aferrados a la nada que tenemos que nos olvidamos del Señor. Nos aferramos. Recuerdo, no sé si lo conté aquí, pero en cierta ocasión, recién convertido, estaba en la iglesia donde me congregaba y pidieron una ofrenda especial. Y lo primero que hice es recordar lo que tenía en mi cartera. Y dijo, tengo 10 colones. Bueno, doy 5 y me quedo con 5 para el bus y algo más, comer algo. Y así lo hice. Di los 5 colones, me quedé con 5 y no hubo problema. No me faltó. Suplí mi necesidad y la necesidad de los hermanos. Al próximo domingo vuelven a pedir otra ofrenda especial. Empiezo a hacer números y solo tenía 5 colones. Y dije, ay, si doy los 5 colones, me va a tocar irme a pie a mi casa. Y no estaba cerca. Estaba a 1:30 de mi casa, 2 horas caminando, más quizás. Pero el Señor me decía, da lo que tienes. Y dije, bueno, ni modo, me voy a ir a pie. Agarré los 5 colones y los ofrendí. Cuando salí de la reunión, ya estaba pensando cómo iba a hacer para irme a pie. En eso un amigo, un hermano en Cristo se acerca y me dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, pues no, nada, para mi casa. Te invito a almorzar y luego te llevo a tu casa. Y yo dije, ¿de verdad? Sí. Claro que sí, le dije. El Señor suplió no solo mi almuerzo, sino también la llegada a mi casa. Así es el Señor. Nada me faltó e hice lo necesario también, sin nada. El Señor es así de bueno, hermanos. Y cuando Él nos dice ofrenda, ofrenden. Y créanme que no les va a faltar nada, porque Dios no es deudor de nadie. Amén. Él lo hace. Él quiere que aprendamos a confiar en Él, a esperar en Él. Y poco a poco lo vamos haciendo. Diezmar es vaciarnos del amor al dinero, siendo una expresión de amor para darlo al Señor. Y ofrendar es vaciarnos por el amor a los hermanos. En Job capítulo 1, verso 1, dice Job 1:1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Verso 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo
El siervo va camino a la muerte. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job fue probado como siervo. A veces tomamos a la ligera, como he dicho en otras ocasiones, la palabra siervo, y somos ligeros para dirigirnos a otros como siervos. Ser siervo lo llevó a vaciarse en medio de la prueba de su vida y de todo lo que tenía. Cuando a usted le digan hola siervo, lo que le están diciendo es: hola hermano, tú estás destinado a morir. O le estás diciendo: siervo, es alguien, ya estás muerto, porque el siervo es llevado a la cruz como Cristo lo hizo. Pero nosotros lo agarramos con: hola siervo, hola, qué privilegio, qué bendición. No, cuando le digan siervo, le digan: no, todavía no he llegado ahí. Por favor. ¿Por qué? Porque lo que me están diciendo es que voy camino a la muerte, voy camino a la cruz. Y si usted está preparado, entonces diga amén, sí, gracias hermano. Pero si no, tenga cuidado con decir y con que le digan. Al final, Job fue exaltado como fue Jesús exaltado, recibiendo un nombre que todos los cristianos y los no cristianos reconocen como un hombre de Dios. No hay otro nombre como Job. Todos reconocen a Job. Qué hombre más precioso, qué siervo más lindo. Pero tocó pagar el precio. Y quien la llamó siervo fue el Señor. Y le tocó vivir todas las situaciones difíciles. Job 42, verso 10. Al final de la vida de Job, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Él se vació despojándose de cualquier amargura. Sus amigos lo habían acusado de ser rebelde. Sus amigos lo acusaban de ser pecador. Al final, Job los perdonó orando por ellos. Y al orar por ellos les transmitía la vida de Dios en él. El libro de Job comienza con Job orando por su familia y al final termina orando por sus amigos. Y dice el verso 9: y aumentó el Señor al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios le exaltó dándole la doble porción. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Él se vació una vez más cuando fue exaltado de su comida y partió con ellos el pan y los bendijo. Y se condolieron de él y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Lo bendijeron también. Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos,
1000 yuntas de bueyes y 1000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. El Señor lo bendijo en la doble porción, le dio más de lo que tenía. Y dice, y llamó el nombre de la primera Gemima, la primera hija, y el de la segunda Cesia, y de la tercera Keren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Ahora en la Biblia Septuaginta, que es la Biblia más antigua traducida, dice algo más. Está escrito que él se levantará, hablando de Job, de nuevo con aquellos que el Señor levante. Job, hermanos, va a regresar hoy en el fin. Pronto él estará en medio de nosotros, compartiendo, ministrando. Qué lindo, ¿no? Qué bendición será ver a Job en el fin y ver a todos aquellos santos como Daniel, como Pablo, todos aquellos que llegaron a tomar la posición de hijos maduros, volverán con el Señor y estarán en medio de la iglesia, apoyándola y sustentándola. Hablando del Mar Muerto, no hay duda de cómo obtuvo su nombre, el Mar Muerto. Debido al alto contenido de sal y minerales del agua, no hay nada de vida en él, en ese Mar Muerto. No hay peces, no hay nada. Es una masa de agua demasiado amarga para beberla, a menudo con un mal olor, y todo porque no tiene salida al mar donde vaciarse. Él se llena de agua, pero no tiene salida. No tiene dónde dar. El Señor quiere bendecirnos, pero Él quiere que seamos canales de bendición para otros. Si no somos canal de bendición para otros, vamos a hieder, hermanos, como el Mar Muerto. Y seremos cristianos sin vida, muertos como este mar. Pero hermanos, por otro lado, alegrémonos, porque hoy, en su despertar espiritual en la iglesia va a vaciarse como en el principio. Dice Hechos 2:41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos nacieron de nuevo, fueron bautizados y vivían en comunión unos a otros, sobre todo en los grupos de hogar. Ahí partían el pan, ahí oraban. Por eso es una bendición los grupos de hogar. Y pronto, hermanos, los grupos de hogar va a haber necesidad de congregarnos muy pronto. Va a ser urgente, porque Dios va a visitar cada grupo de hogar como nunca antes.
Lo va a hacer como lo hizo en el principio. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Y este es un gran milagro. Primero, estar congregados. Si yo pregunto ahorita, ¿quiénes no van a un grupo de hogar? Voy a ver manos levantadas. ¿Por qué? Porque no me interesa. No hay nada que llene ahí mi corazón. No me importa. En otras palabras. Pero todos los que habían creído estaban juntos. Pronto vamos a tener necesidad de estar en un grupo de hogar. Y tenían en común todas las cosas. Ese es un gran milagro. Tener todas las cosas en común. No es fácil. Y lo repartí, y dicen, verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Que eso suceda jamás en la vida. Vendían sus propiedades para bendecir a otros. Yo no entiendo eso. Ese tipo de despojo, no lo entiendo. Pero pronto, así fue en el principio, así fue en la primera venida, y lo mismo sucederá en la segunda, hermanos. ¿Cómo el Señor va a hacer que el dinero sea arrancado de mi corazón? No lo sé. Pero todas las cosas las tendremos en común. Eso es un milagro enorme. Yo lo leo y no lo creo. Y yo lo leo y digo, no, aquí jamás va a ser eso. Si recoger ofrendas es un dolor de cabeza, nadie quiere dar, ahora no diga que va a vender su carro, que va a vender su casa, que va, olvídense. Pero hermanos, Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Y ojalá tengamos un corazón dispuesto para vaciarnos por otros, para darnos al Señor primeramente. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, vaciándose delante del Señor y partiendo el pan en las casas. Dos cosas: eran fieles congregándose en el templo, no faltaban, no había excusa para no congregarse. Ellos amaban estar delante del Señor, porque hermanos, el estar congregados no es venir a ver a los hermanos, es encontrarnos con el Señor. Y dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en casas, en los grupos de hogar. Eran fieles, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, como vaciándose. Ellos llevaban su parte de su comida a los grupos de hogar y lo repartían entre todos, y todos comían con alegría y sencillez de corazón. Alguien decía, yo llevo frijoles, yo llevo los huevos, otro decía, yo llevo los plátanos, etcétera, y se armaba. Ahora se lo reparten en los grupos de hogar, por familia, y está bien. Pero en ese entonces no nos va a doler, sino que vamos a hacerlo con gozo y sencillez de corazón.
vamos a bendecir a los hermanos, dándole lo mejor que tenemos. No será una carga. Ay, hermano, es que la carga es muy grande, solo a nosotros nos toca. Y solo somos 3 o 4. Y los demás son más grandes. Está bien, hermano. Sé que es una carga, pero viene el día que no va a ser carga, sino que vamos a suplicar, querer bendecir, llevar los alimentos. Ellos perseveraban partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nadie decía, ay, qué bárbara la hermana, ya viste los poquitos de frijoles que trajo. Eso no va a alcanzar ni para 2. No, lo hacían con sencillez de corazón, humildemente. Ay, es que esa hermana solo pan con café trae. No había reclamos. Todos lo hacían con gozo y alegría. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con los del pueblo, con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo he oído tantas veces eso. Cuando la comida es gratis por algún evento. Dicen, no diga que es gratis, hermano. Porque si dice que es gratis, hasta el perico van a llevar. ¿Ha oído usted eso? Que gratis llevemos a toda la colonia. No. En ese tiempo, hermanos, va a ser una bendición compartirlo con otros. Frijoles, la comida que tenemos, nadie va a quejarse. Va a ser de bendición para todos. Y Dios va a multiplicarlo. Amén. Dios es fiel en eso. El Señor dijo, denle de comer a todos. Y uno le dijo, yo solo hay unos pececitos y unos panes, Señor, tráiganlos. Y comieron todos. Y sobraron 12 cestas. Imagínense. ¿Qué es lo que el Señor puede hacer cuando llevemos poquita comida? El Señor puede reproducirla. Él lo hará. Que el Señor nos ayude. Versículo 32 de Hechos 4. Hechos 4:32. Yo recuerdo una hermana en San Salvador. En San Salvador por años han tenido la costumbre de dar desayuno a todos los hermanos que llegan temprano. Así que de 8 a 9:30 creo. ¿De qué hora? De 8:30 y 9:30 todos los domingos. Hay desayunos para todos los hermanos. Los hermanos por grupo de hogar se encargan de llevarlo. Y lo hacen con un gozo y alegría. Y por lo menos son 60 desayunos, 75 desayunos todos los domingos que ellos dan a todos los hermanos. De todo. Días que son pupusas, días que son plato típico y así diferentes. Pero todos los domingos hay desayunos para todos los hermanos.
Pero hay hermanas o hermanos que se encargan de apedrear los frutos. Ellos están con gozo y todo, y hermana llega, y solo esto hay ahora. Ay, Señor, es gratis, hermana, es gratis. Hay otros que dicen, ¿a quién le toca el desayuno ahora? Preguntan. Ah, fulano está. Ah, no, ese hermano siempre da pupusa. Ah, sí, increíble, increíble. Son desayunos completos, gratis para todos. Imagínense, 75 todos los domingos. Pero se queja, en lugar de tener un corazón agradecido. Amén. Y créanme esto que yo les digo, hermanos, si no pueden llevar desayuno, lleve por lo menos pan dulce y café, ya. No se molesten por más. ¿Para qué les digo? Más llevan. Más desayunos completos. Ellos se vacían por bendecir a otros. Ojalá un día lo hagamos nosotros, hermanos. Amén. De vaciarnos. Aquí somos más poquitos. No cuesta. O cuesta menos. Pero qué bendición. Aquí tenemos el break al salir en el mediodía. Hagámoslo con gozo. Amén. Participemos de eso con gozo, con alegría. Porque es una forma de vaciarnos por los hermanos. He oído también otros comentarios. ¿A quién le toca? Ah, la familia tal. Ah, no, ellos sí dan buenos desayunos, vamos. Ojalá sí digan de todos. Pero qué bendición, hermanos. Aquí hay una testiga para que vean que no es mentira. Ahorita a ustedes les toca. Ah, bueno. Buen desayuno entonces. Amén. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso requiere un milagro de milagros, hermanos. Nadie decía ser suyo propio lo que tenía, sino que tenían todas las casas en común. Yo alabo mucho a las hermanas o hermanos que son anfitriones de grupos de hogar, porque ellos están dando su casa para las reuniones de hogar. Y yo sé que pasan pruebas. Yo recuerdo en un grupo de hogar que un hermano llegaba, se paraba, se recostaba en las paredes y levantaba el pie y ponía el zapato en la pared blanca. Ay, y el hermano era la que más sufría. Ay, el hermano, ¿dónde está? Hay penalidades, sufren penalidades. El niño queriendo tomar el adorno que es de cristal y la hermana con los ojos que no lo agarre. Sufren penalidades, no es fácil, pero lo hacen con amor, lo hacen con mucho cariño y nosotros debemos respetar eso. Amén. Hay hermanos que sin permiso caminan a la cocina y dicen, hermana, ¿no tiene por casualidad una Coca-Cola? Y abren la refri para ver qué es eso. Ay, ay, ay. Qué duro, pero gracias, hermanos anfitriones.
por disponer sus casas para los grupos de hogar. Es una bendición. Lo más duro al final es que termina el grupo de hogar, todos se van y nadie recoja los trastes, nadie los lava, y la pobre hermanita anfitriona le toca hacer eso. Pero lo hace con cariño, lo hace con amor, y eso es parte del servicio que damos a los santos, hermanos. Y algo sobre todo eso, el Señor siempre va a pagar con creces el servicio que hagamos a los demás, siempre. Quizás no lavándole los trastes, pero sí dándole salud, y eso no tiene precio. Amén. Sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseen heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así que vemos aquí, hermanos, al Señor amamantando a sus hijos a través de la iglesia, y una iglesia con el sentir de Cristo, despojándose, manifestando el servicio a Dios y a los hermanos. Rebeca, la esposa de Isaac, cuando se encontró con el siervo de Abraham en el pozo, se dispuso a servir no solo al siervo, sino también a los viles camellos. No sé cuánto tiempo le llevó darles de beber agua a los camellos, pero 500 galones de agua, para llenar esos 500 galones se necesitan por lo menos 5 horas. Para Rebeca era la muerte, pero al final fue exaltada como la esposa de Isaac, el heredero del mundo. Amén. Que aprendamos a despojarnos, a servir a los demás. Sí, va a ser una prueba, porque a veces ni gracias le dan a uno, y uno no espera que le den las gracias. Pero hay alguien que no son nada agradecidos, pero que eso no nos detenga, hermanos, para poder servir a los hermanos. Amén. Pronto veremos lo que es el servicio al Señor, y ustedes serán testigos de lo que esta familia va a hacer. Pronto. No puedo adelantarlo, pero pronto van a ser testigos del servicio a los santos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Aleluya. Bendito seas, Padre. Te alabamos y bendecimos. Padre, concédenos el privilegio
de darnos por otros, Señor. Danos la bendición de poder bendecir a otros. Oh Señor Jesús, glorificado sea tu nombre. Padre, en tus manos estamos. Sabemos que lo que es importante, lo que es difícil para la carne, en ti todo es posible, Señor. Oh Cristo Jesús, oh Señor de gloria. Despierta nuestro espíritu, Señor. Llénalo con tu presencia. Y que estemos dispuestos a ser de bendición para otros, Señor. Que seamos de bendición para otros, Padre. Amén, Jesús. Amén. Yo digo sí, sí, sí. Yo digo sí, sí, sí. Yo digo sí, Señor, por tu gracia. Yo digo sí, sí, sí. Yo digo sí, sí, sí. Yo digo sí, sí, sí. Yo digo sí, Señor, por tu gracia. Yo digo sí, sí, sí. Señor, respondemos a ti diciendo sí, Señor, haz tu obra en nuestra vida. Señor Jesús, glorifica tu nombre, que tu reino sea levantado en esta tierra, que puedan ver, Señor, tus grandes maravillas y cómo tú usas a tu iglesia, Señor, y puedan decir, miren cómo se aman estos. Oh Señor Jesús, por favor, ayúdanos, Señor Jesús. Aleluya. Dios se mueve con su espíritu, se mueve por todo el mundo. Ay, maravilla
Señor, muévete en nuestras vidas de tal manera, Señor, que seamos dadores alegres, que aprendamos a vaciarnos delante de ti y a vaciarnos delante de los hermanos, Señor. Padre, te lo suplico, por favor, Señor, haz tu obra en nuestras vidas. Glorifica tu nombre. Bendito seas. Aleluya.